Con las buenas tardes para toda la audiencia del periódico Valores Cristianos. Bueno, nos encontramos cada vez dando gracias a Dios y a toda nuestra audiencia que está con nosotros, que nos sigue, que están planteando. Y recientemente, más exactamente el día de ayer, 1 de junio, nos topamos con la sorpresa de la renuncia irrevocable del veedor del partido Colombia Justa Libres. Estamos hablando nada menos que del reconocido pastor a nivel nacional e internacional, como lo es el pastor Héctor J. Pardo. Y para ello, y para complementar bien esta información y esta noticia, queremos venir a hacer esta entrevista directamente. Lo abordamos en su casa, pastor, y gracias por abrir su sitio interno y, como se dice, solo para los amigos. Aquí está Valores Cristianos. Es cierto, claro que sí. No, gracias por venir. Y que Dios les bendiga y a todos los que van a ver o están viendo esta entrevista. Un saludo muy cariñoso, deseando que la bendición de Dios esté sobre cada uno y el Señor sea glorificado en sus vidas. Bueno, mi pastor, para entrar en materia, sabemos que usted es una persona por experiencia, por sabiduría, por los años, por el conocimiento que tiene, para tomar una decisión de esta envergadura. No fue de la noche a la mañana, sino que ya la venía trabajando, ya la venía pensando. ¿A qué radica y en qué consiste dar un paso al lado para este cargo? No creo que hablar del texto fuera del contexto Es importante, no sí. un poquito de historia. Yo fui en mi infancia, estuve involucrado en el aspecto que tiene que ver con la guerrilla y todo. Mi padre fue fundador de las guerrillas en el Tolima y yo me crié con las guerrillas de los 10 años en adelante, así que fue una experiencia, digamos, en ese tiempo sufrimos mucho sobre sufrimos mucho lo que es la violencia, lo que fue la violencia en su época, que fue una violencia realmente religiosa, política, porque la Iglesia Católica del momento, no digo no hablando de este momento, de ese momento, estaba unida con el Partido Conservador y decidieron eliminar a todos los liberales que había y a todos los que no fueran católicos romanos. Entonces mi papá era muy liberal, entonces él decidió participar en la formación de la guerrilla. Yo no entendía nada de eso, tenía 10 años, yo que iba a saber de esa teoría. Pero mi papá sabía cómo era porque era muy liberal y muy católico, las dos cosas. Entonces, pero haciendo la historia larga breve, mi papá dirigió la guerrilla urbana, y desde la guerrilla urbana en Ibagué se presentaba, como te dijera, hacía contacto con la guerrilla rural, y en mi casa se hacían los planes para guerrilla en el Tolima, en el Huila, en Antioquia, en el Quindío, en los Llanos, en fin, teníamos contacto con cada uno de ellos. Así que, Gonzalo, esa experiencia pues me ayudó, fue muy fuerte y gracias a Dios que me protegió en la vida. Pero para hablar de un punto interesante es que yo buscaba vivir en un país que realmente se respetara la vida, la conciencia, la libertad de cada persona. En el camino, pues Dios tuvo a bien rescatarme en 1960 y casi desde que fui salvo por la gracia del Señor. Yo no estaba buscando al Señor, casi que tengo que decir, el Señor me buscó y me encontró, sabía dónde estaba. El Espíritu Santo me convenció del pecado, de justicia y de juicio y llegué a los pies de Cristo arrepentido por lo que había pasado. Y al otro día salí a predicar. Desde ese tiempo no he dejado, ya son 61 años que he estado predicando desde que me convenció. No hay tiempo entre conversión, seminario, Discipulado. nada. Ya era una convicción profunda de dentro. Cuando uno tiene una convicción que nace del corazón, entonces no es una conveniencia, sino que salir para hacerlo. Yo no entendía nada, pero la situación realmente fue muy especial, Gonzalo. Sí. En el camino pues conocí al Señor y llegué. En 1970 se formó el primer partido político cristiano. Estamos hablando del año 1970. 70. Cuando hubo que empezaba
estaba trabajándose el aspecto de la, ¿cómo se llamaba? La unión entre liberales y conservadores, el Pacto Nacional, algo que se menciona. El Frente Nacional. El Frente Nacional, exacto. Entonces, pero las cosas iban mal, en fin, no se entendía cómo iba. Y esa es una historia muy larga que se merece otro capítulo. Pero formamos el primer partido para participar en la política, que se llamaba el Movimiento Cristiano Nacional Cristiano Evangélico, MONACEP. MONACEP. Movimiento Nacional Cristiano Evangélico, MONACEP. Y uno de los líderes del partido fue candidato al Senado de la República, fue el doctor Luis Alfredo Vázquez, que era miembro de nuestra comunidad. Allá en el barrio Santa Fe, allá escondiditos en ese barrio que hoy nadie lo quiere ver. Cierto. Pero en ese tiempo era un barrio de caché. Era el high. Y ahí teníamos la iglesia y mi hermano Luis Alfredo Vázquez fue el candidato. Por 5 votos no salimos. Pero quedó el presidente. La verdad es que yo creo que legalmente salimos, pero como hubo fraude electoral para no dejar subir a Rojas Pinilla, entonces esa reunión con el afecto, la relación con Rojas Pinilla es otro paquete distinto que no tiene, pero de todas maneras nosotros participamos por ese partido y porque no teníamos partido para participar, pero formamos nuestro movimiento y nos dieron la cobertura en el partido del general Rojas Pinilla, la ANAPO creo que es. La ANAPO. Sí. El asunto es que por 5 votos no salimos, que creo que salimos si no hubiera habido el fraude electoral, pero hubo el fraude, en fin, ese es otro paquete que la historia lo tiene ahí, que muchos lo ignoran, ¿no? La mayoría de los jóvenes no entienden eso. No lo ignora ni lo conoce. No, ni lo conocen, ni nada. En las escuelas no se enseña nada de eso, en los colegios nada. En ninguna universidad lo mencionan. Eso es una situación como si Colombia hubiera nacido a partir del 1970 o algo por el estilo, ¿no? Sí. No. Bueno, ahí formamos el primer partido político. Ya esa sangre que tenía política estaba en mi corazón. Que no lo entendía bien, pero fue caminando y en 1989 cuando se abrió de la necesidad de la reforma constitucional que se iba a reformar en el Congreso, cuando estaba Virgilio Barco, si no me equivoco, el presidente, entonces se formó se formó, digamos, se invitó para que el Congreso reformara la Constitución. Y entonces yo participé en eso porque era presidente de SEDECOL o de SEDEC en su momento, sí, con la Confederación Evangélica de Colombia. En ese momento yo era presidente. Y yo hablé con un hermano que ahora se me olvida cómo llamaba, no importa, una persona que había sido miembro del Consejo de Estado en el país y había sido una persona constitucionalista y todo. Tenía relación no era miembro de la iglesia, pero su hermana sí, y a través de lo conocí. Y entonces yo le dije, quiero participar en la asamblea para encontrar la libertad e igualdad religiosa en el país. Y él me hizo esta propuesta, dijo, pastor, haga una cosa, escríbame la historia de la iglesia evangélica porque no la conozco para nada. Y yo hago la parte jurídica y juntamos los 2 documentos y lo presentamos ante el Estado. Me pareció bien. Entonces yo hice la parte mía y comencé a buscar quién nos la iba a presentar ante el Estado, porque en el Congreso tiene que ser congresista para presentar y no tenemos a nadie. A nadie. Entonces yo fui a buscar a Luis Carlos Galán. Y Luis Carlos Galán me recibió muy bien, ahí en la 34, como que era con 15, algo así. En fin, tenía su sede del partido. Y le hablé a Luis Carlos Galán, me atendió muy bien y prometió ayudarme en todo. Cuando ya teníamos el documento, me puse a buscarlo y no lo pude encontrar. Para nada, no apareció Luis Carlos Galán. Estaba muy ocupado en su campaña, ¿entendido? Entonces un día, Nani Quiroz de Marín era miembro de nuestra iglesia. Yo había estado en televisión con ella en ese tiempo, el programa Vivamos Mejor, en el Canal 1. Teníamos 15 minutos creo que a los jueves que teníamos, a las 4:45 de la tarde, algo así. Entonces yo ahí empecé en televisión sin saber nada de televisión. Tenía que dar 5 minutos de reflexión bíblica, ¿no? Y Nani era muy amiga, o es muy amiga. Entonces ella es de Costa Rica, ¿sí?
Entonces, pero se había casado con Rodrigo Marín Bernal, del Sí, Partido Conservador. eso le iba a Él decir, era miembro del Congreso, etcétera, estaba en la comisión primera. senador. Un día ella me vio, me dijo, ¿qué te pasa, pastor? Que lo veo como aburrido. Le dije, no, que no encuentro quién, tengo el documento ya, pero no tengo quien lo presente al Congreso y no tengo, Luis Carlos Galán quedó de ayudarnos, pero no aparece y no sé qué hacer. Tengo el documento y ya van a empezar la discusión en el Congreso. Y empieza como 8 días más tarde, ¿verdad? Me dijo, no sea tonto, mi marido te lo hace. Yo le dije, pero es que eres conservador. Y los conservadores no están a favor de los evangélicos, De los protestantes. Y yo, no le haces, no te afanes, que yo me encargo de hablar con él. Y fue y habló con su marido y él me llamó, me dijo, Héctor, ¿qué quieres que te apoye? Entonces le mostré el documento y tal. Yo me encargo en el Congreso de presentarlo. Y le dije, gracias, doctor Marín. Yo sorprendido que un conservador apoyara a un protestante y liberal. Eso era como un milagro, realmente, Sí, pero Nani fue la persona que Dios utilizó. Y sobre todo que en esa etapa era muy pronunciado la diferencia No, entre los terrible. liberales y Total, conservadores. seguía todavía esa diferencia enorme. Ahora no. De ahorita Pero en ya- ese tiempo sí, todavía venían los aires de la violencia de los años 50 y tal. El asunto es que lo presentó y cuando estuvieron discutiendo, porque sacaban a la Iglesia Católica, el proyecto era que la Iglesia Católica saliera del preámbulo de la Constitución, porque el Estado reconocía la Constitución, reconocía a la Iglesia Católica como la de la nación. Ujú. Entonces era un país confesional Sí. católico, y el artículo 53 de la Constitución en el momento se interpretaba entonces como una tolerancia religiosa para los demás, aunque hablaba de libertad religiosa para los demás, siendo la Iglesia Católica la de la nación, era una tolerancia, y así nos trataban. Sí, eso era como estábamos buscando abolir el concordato. Exacto. O sea, algo por el estilo, aunque no era esa la intención inicialmente. Sí. Pero de todas maneras, el asunto es que Rodrigo lo presentó y en el Senado votaron la primera vuelta para el preámbulo, y entonces él dijo, bueno, ¿y la Iglesia Católica dónde la vamos a dejar? Entonces Rodrigo se puso de pies y dijo, mire, no la iglesia, las iglesias. Y claro, cuando dijo las iglesias, le preguntaron, ¿por qué iglesias? En Colombia no hizo una sola iglesia, ministro, senador. Y él dijo, no, están los evangélicos, los protestantes. Y aquí tiene la propuesta de los protestantes. Y la pelearon. Y la propuesta nuestra decía que se elimine la Iglesia Católica, no de la nación, sino ni se persiga, sino simplemente del preámbulo, y que se dejara el nombre de Dios solamente. Y fue aprobado. Sí, En la primera vuelta fue aprobado. Entonces yo recuerdo que el tiempo, esas cosas que uno no se encarga de guardar los recortes de prensa, porque se le olvida de esa época ya. Yo creo que lo había guardado, pero no sé dónde quedó. Pero claro. El Tiempo publicó al otro día un artículo, Una notica pequeña. una notica pequeña en la primera página que decía, la Iglesia Católica se va, pero Dios se queda. Oh, qué Excelente. bueno. Eso, Cogieron sí. por donde era. Claro. Entonces, pero la reforma se hundió por el aspecto de la pelea intestina del Partido Liberal y no se pudo llevar a cabo. Entonces, el año siguiente se habló de, cuando estaba Gaviria, creo que hoy el presidente, Sí. se nombró la séptima papeleta Y la reforma para hacer una nueva para hacer una asamblea nacional constituyente, que se eligieran los miembros de la asamblea, ya no el Congreso, sino una asamblea directa para que lo hiciera. Sí. Entonces se aprobó la asamblea y ya venía encima, eso fue como en mayo o algo así, en julio o junio, no recuerdo la fecha, pero en esa época más o menos. Y entonces teníamos, yo como presidente de la Confederación Evangélica de Colombia, tenía que tomar la decisión a quién íbamos a buscar que nos apoyara. Yo tenía nuestro documento todavía. Entonces buscábamos al Partido Liberal. No, siempre nos buscan ni el Partido Liberal, ni el Partido Conservador, ni los 116 movimientos políticos que había en ese Sí, momento para esa para época, participar, sí. nada. Entonces yo decidí en algún momento que debíamos de crear un movimiento evangélico. O sea, la iniciativa fue suya. Total, De ahí inició todo. total, ahí nace toda la iniciativa. Desde antes con Rodrigo Marín Bernal, que lo presentó, y todo ese entorno que ya mencioné. Entonces, pero yo era presidente de la Confederación Evangélica de Colombia,
y la Confederación Evangélica prohibía participar en política, Sí, sí. totalmente. Y yo era presidente, ¿cómo hacía para violar los estatutos? No sabía qué hacer. Y Entonces, haciendo lobby allá y todo. exacto, yo hice una convocatoria, hablé con la Junta Directiva, dije, mire, la única alternativa que tenemos aquí para alcanzar la libertad religiosa y la igualdad religiosa, no solamente libertad, libertad e igualdad religiosa, es que haya un movimiento que nosotros mismos formemos, porque el Partido Liberal nos dice que sí y después nos traiciona. Nunca habían hecho nada, todos los partidos la misma cosa. Entonces, la sorpresa fue que toda la Junta Directiva me dijo que sí, que estaban de ¿Me acuerdo. aprobaron? Me aprobaron. Pero ahí me ayudó mucho Darío Silva. Darío Silva me acompañó en la situación. La verdad es que la cosa es Hay que decirlo. como es. Entonces, el asunto es que yo tenía que... Él no era miembro de la Confederación, era mi amigo, porque yo pues había participado en su conversión, en su bautismo. Y era el Partido Liberal Que también. era el Partido Liberal y todo, así que no había problema. Y yo había tenido una pequeña ascendencia en él porque yo lo casé, etcétera, muchas cosas. Entonces, resulta que cuando vino ese momento de La para tomar la asamblea. decisión, tuve que convocar una asamblea urgente, extraordinaria de SEDEC para cambiar los estatutos, para poder participar. La llamé, eso fue rápidamente que lo hicimos, y todos aprobaron el cambio en los estatutos de sacar esa prohibición, entonces quedamos libres. Entonces ahí ya yo tenía todo el plan para formar Unión Cristiana. Sí. ¿Sí? Y ya tenía mi equipo de trabajo y todos los mismos miembros de la Junta Directiva me apoyaron. Entonces yo quería la unidad para ir adelante. Entonces vino cuando tomamos la decisión y empezamos a trabajar. La historia es larga, pero en resumen, A grosso modo, sí. a grosso modo, el asunto es que logramos, mi iglesia, la gente de nuestra comunidad pagó la campaña para eso. Conseguimos a Jaime Ortiz Hurtado, que era el rector de la encargado del universidad. seminario, de ese tiempo del Seminario Bíblico de Medellín. Yo era presidente de la Junta del Seminario y logré convencerlo a la Junta para que nos diera. Y lo formamos y nosotros pagamos toda la campaña. Y hicimos el asunto es siento que estoy a larga breve, en el 4 de julio de 1991 se firmó la Constitución cuando ya era igualdad y libertad religiosa por Constitución, porque ya no había, la Colombia no era confesional, ya dejarse confesional. Claro, eso ha sido toda una lucha, seguir peleando por la libertad e igualdad. Sí, se reconoce la libertad, pero no la igualdad. La Iglesia Católica sigue siendo la reconocida por el Estado, aunque la Constitución no menciona nada de eso. Pero bien, yo solamente quiero decir que ahí invité a todos para trabajar unidos. Vino César Castellanos, que tenía el Partido Nacional Cristiano, pero ellos no tenían personería jurídica ni nada. Yo ya tenía los votos, tenía la personería, y él dijo, yo quiero trabajar con ustedes. Claro, trabajemos juntos. Y hicimos, fue parte, me pidió el segundo lugar de la lista, se la di, la hablé conjunto, la unidad es lo importante. Vinieron los adventistas, no era asunto ecuménico, sino algo de nación. Sí. Entonces vinieron los adventistas, vinieron los pentecostales unidos, vinieron un poco de gente y se unieron a nosotros y vamos y salimos adelante y ahí tenemos ese resultado. Nace el partido Movimiento Unión Cristiana. Estuve trabajando en el Movimiento Unión Cristiana como fundador, fui presidente, después pensábamos que solamente para la constituyente, pero después para asegurar que seguimos participando en política, mientras que asegurábamos realmente que se hiciera real, porque había que no legalizar, sino, ¿cómo se dice? Esa parte del artículo 19 de la Constitución había que reglamentarla. Entonces necesitamos a través del Congreso. Entonces siguió Jaime Ortiz Hurtado, después vino mi hermano ¿Tirando Mejía? No, él fue la parte, pero la persona que estuvo al frente. ¿Fernando Mendoza? Después vino Fernando Mendoza, que acaba de fallecer, mi gran amigo. Y después estuvo en la Cámara, estuvo Vivian Morales, en fin, un grupo grande a nombre de la situación. Pero en el camino,
pues se fue diluyendo ese principio de la unidad y entonces vinieron algunas personas que tenían visiones personales, etcétera, y yo renuncié entonces porque si no sirve para unidad de la iglesia, si no sirve para unidad de nosotros, pensé, porque en ese momento era así. Entonces, si nos va a dividir... Digamos que usted en ese momento renuncia al movimiento Unión Cristiana porque perdió la ideología, Exacto, el principio de unidad. Principio de unidad. Exacto, lo perdió. Que es lo que prácticamente se viene bueno, seguimos, déjenme seguir la historia. déjenlo poco a poco. No, quiero aprovechar, pastor, que están los comentaristas aquí. Dice Joseph Yoleida, muy buena historia, buena actualización y contextualización. Saludos a Piedad Sánchez, que nos envió 45 estrellas. A Fabián Esteban, que le envía un saludo, pastor. Y aquí también está Andrés Campos, Adolfo Enrique. Y bueno, Yoleida Rodríguez, continúe. Bueno, a todos un saludo, gracias por comunicarse, porque no sabía que estaban ya en al aire. En vivo, sí. Está bien, en vivo. El asunto es que cuando ya al pasar el tiempo, viene el año 2016, cuando se empezó a trabajar el asunto de la ideología de género en el Ministerio de Educación con doña Gina Parodi, Sí. que comenzó a decir que aparecieron las famosas cartillas, etcétera. Sí. Y las descubrí, alguien me las entregó las cartillas y las leí y dije, esto no puedo permitir. Entonces buscamos, yo era no muy cercano, pero tenía entrado a Palacio con el presidente Santos. Sí. Tenía una cercanía. Yo lo podía llamar, tenía el teléfono de su secretaria, y yo lo llamaba y enseguida me lo pasaban y siempre hablaba conmigo. La verdad que tuve un momento especial con Santos en el pasado. El asunto que cuando llega la situación de lo de Gina Parodi, hablamos con Santos y él dijo que no era cierto lo que yo estaba diciendo, que era una mentira, que no queríamos a Gina Parodi, etcétera, etcétera. Y yo le mostré las cartillas, que yo fui con las cartillas, le dije, presidente, aquí están las cartillas. Y tienen el sello del Ministerio de Educación. ¿Es posible que el Ministerio de Educación haga algo que usted no sepa? ¿Que usted no avale? Lo confrontó. Lo confrontó. Claro, entonces el que mirando me dijo, yo no sabía esto, pastor. Yo no sé si me dijo la verdad o me mintió, pero el asunto es que se dio cuenta, pero siguió igual. Entonces ya venía el 10 de agosto del 16, hicimos las marchas, convocamos, me uní con todos los demás pastores, con esta hermana de Bucaramanga que participó no recuerdo el nombre, en fin. Hernández. Exacto. Sí, muy buena persona, la verdad. Y ella hizo la convocatoria. Yo me uní, la vi válido. Y nos unimos y yo impulsé junto con Cedecol, porque yo fui el fundador de Cedecol. Sí. Imagínate. Lo que hay ahora, Cedecol, se transforma en Cedecol. Sí. Y esa es otra historia. Aquí hay muchos conjuntos de historias, ¿verdad? Estamos hablando pionero de Unión Cristiana, pionero de Cedecol, pionero de Colombia Justa Libre. No, mejor dicho, Pionero de la constituyente, ¿no? el legado que deja mi pastor es bastante. No, la verdad, por la gracia de Dios, yo no me considero alguien muy especial, simplemente la gracia de Dios. A Dios sea la gloria, realmente. Que nadie piense en que el pastor Pardo es que... No, es Dios el que realmente toma la gloria, porque es de Él nada más. El asunto es que ya vino después ya sabemos lo del 10 de agosto, las marchas en el país y todo, y eso logramos que el presidente destituyera a doña Gina Parodi, etcétera. Pero yo le había pedido al presidente que nosotros queríamos participar en el acuerdo que tenía en La Habana con las FARC y nos negó la participación. Pero en el camino descubrimos que él sí metió a la Iglesia Católica, está bien, tiene todo el derecho. Al LGBTI. Al LGTBI. ¿Qué tenía que ver el LGTBI en una guerra que era política o era de convicciones políticas o de Estado, lo que sea? ¿Qué tenía que ver el LGTBI para que en las 200 y pico de páginas estaba toda la ideología de género marcada al principio hasta al fin? Estaba transversal en todos los artículos. Históricamente era más afectada la iglesia cristiana que la misma comunidad. Exacto. Y luego el acuerdo 82 que el señor
señor de la calle, se encargó de inaugurar, de presentar con todos los lujos de detalle y me llegó el cassette de la presentación. Yo no sé cómo me llegan las cosas, no las estoy buscando y me llegan y dice, pastor, le tengo esto. ¿Sí? Ok. Y descubro que es él el que produce, el que menciona el avance, etcétera, etcétera, con aceptar a los LGTBI, etcétera. Yo digo, pero ¿cómo es esta cosa? Entonces ahí vino ya las elecciones del 2 de octubre, creo que de ese año, Sí. para el plebiscito que se hizo Sí. en ese tiempo. El sí y el no. Exacto, entonces yo me opuse y propuse el no, ahí sí ya fue De frente. de frente, propuse el no y lo trabajamos con la iglesia y bueno, la historia larga breve, ganamos con el no, exacto. Entonces a los 3 días me llama Juan Fernando Cristo, que éramos conocidos con Juan Fernando a través de Colicroft, lo conocí. Entonces me llama y me dice, pastor, a través de Lorena, me dice, dígale a Lorena al pastor que quiero hablar con él. Y claro, me llamaron, alguien me llamó de la oficina de Lorena. Y yo enseguida le dije, claro, ministro, yo voy. Entonces fui a hablar con el ministro y me dice el ministro, me dice, pastor, cuénteme cómo nos ganaron ustedes. Si nosotros tenemos el 80% de la gente a favor nuestro, tenemos la prensa, la radio, la televisión, el dinero, tenemos todo, ¿cómo nos ganaron? Y yo le dije al ministro, es que ustedes se metieron con lo que más amamos, que es la familia y nuestros hijos. Pastor, y nos dice que fue a la final un resultado, una victoria para la iglesia cristiana. Claro. Así lo vieron los medios de comunicación. Sí, así fue. No fue el Centro Democrático, claro, participó también, pero fue por nuestra participación. Y ahí aparecieron muchos milagros que no hay tiempo de presentarlos, porque fueron muchas cosas que pasaron. Pero ganamos. Entonces me dice, mire, pastor, yo he hablado con el presidente y quiere decirle que reconoce que nos ganaron y que tenemos que hacer algo. Y el presidente ha decidido nombrar un grupo de notables del país, los notables del país, para este proceso. Y el presidente quiere que tú seas uno de los notables de la nación. Claro, muy un gancho, ¿no? Okay. Muy chato. Y me dijo, entonces, acepta ser de los notables del país. Usted se puede imaginar sentado con fulano, perenceo, la influencia que tiene la iglesia evangélica a través tuyo, como notable de la nación y que va por todo el mundo. Claro, yo me agaché, le dije, Señor, ayúdame. Le dije, mire, ministro, la verdad, la bola está en la cancha del presidente y yo no voy a negar mis convicciones. Gracias al presidente por pensar en mí, en un puesto tan importantísimo como eso, pero son mis convicciones que no las negocio. El presidente tendrá que tomar la decisión. No me pudieron convencer, entonces se va y me dice, al rato viene y me dice, pastor, el presidente quiere que vaya a Cuba y hable con la guerrilla, porque ellos creen que el presidente los traicionó. Para que usted le explique qué fue lo que pasó, lo que me dijo aquí, cuénteselo a ellos, que no es el presidente el que los ha traicionado, sino que ustedes tenían motivos. Yo dije, yo voy, claro que sí. Yo siempre le pedí al presidente que me permitiera ir y nunca me lo negó. Ahora me lo ofrece y yo voy porque quiero hablar con la guerrilla, porque yo tengo un mensaje para la guerrilla. Yo ya había escrito mi libro desde la otra trinchera. Sí. Ya lo había escrito para buscar el acercamiento y decir que no son las armas las que nos dan la paz, sino realmente principios que el Señor ha establecido. En fin, ustedes creo que conocen mi libro. Sí, señor. Lo vendimos también. Exacto, entonces, me dice, entonces váyase para Cuba y hable con la guerrilla. Y yo me puse a pensar, solo no voy. Yo he tenido una amistad muy cercana con mi hermano Eduardo Cañas, porque su esposa Fulvia fue miembro de nuestra iglesia y se casó con Cañas y ella me reconoce todavía como su pastor. La profeta Fulvia me reconoce como su pastor todavía y tengo buena relación con ella. Entonces me dije, yo quiero ir con dos. Me dijo, ¿con quién? Enseguida le dije, con Eduardo Cañas.
¿Y con quién más? Yo no sabía con quién me cogía así porque era para ir ya prácticamente. Y yo había oído hablar de John Milton, de Cañas, yo no conocía a John Milton, pero Cañas había hablado muy bien de John Milton, etc. Y John Milton Rodríguez. Y entonces me dice, consígame la cédula de ellos y ya pasado mañana tienen los tiquetes y se van, tienen hotel y tienen todo. Listo. Ok. Yo los llamé a ellos y les dije, miren, vamos, pueden acompañarme a Cuba para hablar con ellos. Claro. Y Ricardo, Eduardo Caña me dijo inmediatamente sí. Y nos escuchamos que él se comunicó con John Milton y él dijo, claro que sí, me dieron la cédula y nos fuimos para Cuba. ¿Sí? Llegamos allá y allá descubrimos al hablar con la guerrilla, fue un momento difícil inicialmente porque ellos nos trataron, pero después hablamos con ellos y descubrimos que la guerrilla nos dice, mire, nosotros no fuimos los que propusimos la ideología de género o la parte de género. Eso fue el gobierno a través de la calle. De Humberto de la Calle. Sí. Eso no fue propuesta de la No guerrilla. fue propuesta de ellos, de la guerrilla no fue. A nosotros no nos importa eso, Claro. porque nosotros queremos el poder. Les importaba más las tierras o la parte política. Claro, no, ellos querían el poder, es lo que querían. Todo. Nosotros queremos el poder. Y si el gobierno, por meter la ideología de género, entonces nos daban el poder y la participación para tomarnos el poder, pues firmamos y estuvimos de acuerdo. ¿Sí? Entonces de allá descubrimos dónde estaba la situación. Entonces yo me vine aquí a Bogotá y hablé con el ministro Juan Fernando Cristo, le dije, Juan Fernando, ya éramos muy amigos, yo pues ya mucha confianza, no tan amigos, pero de confianza. Entonces le dije, ministro Juan Fernando, la propuesta fue de ustedes, no fue de la FARC. Y entonces, usted lo frenteó. claro, totalmente, le dije, no puede ser esa situación. Ahí trabajamos con Claudia de Castellanos, empezamos a trabajar, buscando siempre la unidad. Entonces fue cuando decidimos, yo le dije, mire, la única alternativa que hay es construir nuestro propio partido, nuestro propio movimiento político o partido político. Yo ya vengo de formar al MUC, ya tengo experiencia, hagámoslo, y ahí empieza el origen de Colombia Justa Libre. No me diga, Sí. pastor. Pero- Dos inicios, papi. Dos inicios. Pero digamos que no podemos desconocer que ya venía avanzando el proyecto Dignidad y Libres Exacto, a pero los antes, movimientos, sí, Ricardo claro, Arias. ya estaba, allá llegamos allá, porque yo participé, el nombre del proyecto Dignidad nació en mi oficina con Ricardo. Cuando hablamos de un tiempo y le gustó el ¿Y nombre. por qué no me lo invitó a Cuba? No, porque era de pastores los que iban a- Era pastorado. no era nada. Muy Porque era buena la iglesia respuesta. la que estaban. Bien, Sí, no pastor. era político, era la No iglesia. era político y él sí es político. Sí, pues tiene, Sí. pues, claro, Esa es su era profesión. senador, su profesión, etcétera, y tiene todo el derecho, pues yo, ¿cómo le puedo negar a aquel que Dios llamó una vocación? Entonces, digamos Decirle, que- Señor, ¿para qué lo llamó? No, lo tiene. Digamos que a la par que nace en su corazón ese proyecto de formar un partido, por otro lado también va avanzando, ¿sí? Como una diosidencia, el proyecto Dignidad con Libres y todo esto, pero entonces viene el otro Dignidad proyecto. estaba antes. Sí, antes que Y Colombia, Libres estaba Colombia antes. Justa. Sí. Libres estaba antes. Dos movimientos aparte. Exacto, dos movimientos. Era Libres y Dignidad era lo mismo. Sí, correcto. igual. Sí, señor. Era lo mismo. Sí, lo que pasa es que la parte ideológica era Dignidad, el proyecto Dignidad. Sí. Y Libres eran Libre más el partido político. como político. Exacto. Como movimiento. Y yo trabajé mucho con Ricardo, cuando Ricardo era el director del Fondo Nacional del Ahorro, que ahí estaba Fernando Alvira. Sí. Y era muy amigos con Fernando Alvira, trabajamos juntos y juntos le dimos forma al proyecto Dignidad. Un gran ideólogo, Sí, Fernando Alvira. sí, Fernando Alvira, mi amigo personal, seguimos una relación muy cercana. Sí, el asunto es que ahí formó Proyecto Dignidad, etc. Entonces pensamos en todo eso y entonces nace la idea de Colombia Justa. Colombia Justa. Porque hagamos un partido, entonces... Esa es la parte que no he podido entender nunca, mi pastor. Si ya existía Dignidad o Libres, ¿qué necesidad de hacer otro movimiento? Lo que pasa es que no había mucha relación con Ricardo, estaba por su lado, y mi hermano, las Asambleas de Dios, no participó con lo de Ricardo,
y todavía un aspecto de O historia. sea, algo así como que ellos se unan a nosotros, pero no nosotros a ellos. Yo no diría eso, solamente que no había afinidad. ¿Por qué circunstancia nunca investigué? Porque no era eso mi interés. Más bien, se forma Colombia Justa, Los dos pero movimientos. cuando ya está Colombia Justa, yo les digo, mire, en Colombia existe Libres, con Ricardo Arias. Yo soy amigo de Ricardo Arias. ¿Para qué tener dos partidos? Porque él va a seguir adelante y nosotros por la parte otra vez empezando divididos, damos una sola. Entonces me dijeron, pero es que nosotros no conocemos a Ricardo y yo lo llamo. Y lo llamé y hablé con él y asistió. Y de ese encuentro nació Colombia Justa Libres. ¿Sí? Con el deseo de tener un solo partido. Sí. Que no fueran dos, sino que los dos se unieran y fueran, porque Colombia Libres tampoco tenía personalidad jurídica. No, Nosotros, ni Colombia Justa tampoco tenía personalidad jurídica. Así que podíamos trabajar juntos para poder tener, y nos reunimos allá en la iglesia en las instalaciones de Eduardo Cañas. Y un día a las 3 de la mañana nos reunimos allá para discutir el tema entre Libres, con Ricardo, y alguien más había libre, no recuerdo, unos dos más creo que estaba Carlos Eduardo Acosta y otra persona más, y estaban los de Colombia Justa. Entonces acordamos a las 5 de la mañana, llegamos al acuerdo que Colombia Justa y Libres era uno solo y vamos a conseguir la personalidad jurídica para hacer un solo partido. Sí. Entonces, claro, y otra vez con el aspecto de la unidad, porque yo sé que no podemos, un reino dividido no puede permanecer. Está escrito, Jesús lo dijo, ¿no? Una casa dividida no prevalece. ¿Sí? Volvieron con la unidad y empezamos la situación. Ahí nació la famosa frase: a las 5 de la mañana oramos, hicimos el pacto, hagámoslo juntos. Ahí nació la palabra de esa unidad, porque era una unidad, y empezamos a trabajar, etcétera, etcétera. El asunto es que en el camino, después de que eso se siguió formando, trabajaron, hicieron los estatutos, fuimos a las elecciones, etcétera. Pero se mantuvo siempre ese recelo entre los dos movimientos. Yo creo que sí, yo no puedo aseverarlo completamente, sí presentía que había como un recelo, pero al fin y al cabo, pues, siempre habrá el recelo cuando dos se juntan, dice, alguien viene y dice, ¿y este qué querrá? Y es normal, dentro de un partido también es normal. Es normal, esa situación que siempre el uno desconfía del otro, que no es sincero, eso es normal, no debe de ser. No porque debe somos ser. hermanos. Correcto. Porque si somos hermanos, no debe de ser. Que eso es una de las causas de las cuales los comentarios que nos llegan a través de la publicación que hicimos, Claro. de que como siendo un partido cristiano, al contrario, debe dar ejemplo. Claro, pues ese es mi principio que he tenido, y lo que los hermanos dicen, lo que te han comentado es verdad. La verdad, siempre déjenme decirles esto, cuando se hizo la primera asamblea en Cafán, ¿sí? Yo no estaba en Colombia. Tú no estabas ahí, ¿verdad? Yo estaba en Islas Canarias, estaba en una convención de la Asociación Apostólica Internacional. Tenemos la convención para la misma fecha. Yo me fui a la convención porque la iglesia para mí está sobre todas las cosas. Por encima de Por proyectos encima de políticos y todo. Por encima inclusive de la constitución política de Colombia. En el momento que la constitución política contradiga algo que dice la Biblia, yo soy fiel a la Biblia y no a la constitución. Eso no quiere decir que no soy Ahí patriota. nace el espíritu revolucionario del pastor. La verdad, eso, La revolución. no nace, pero se manifiesta. La verdad es que yo estaba en Islas Canarias cuando me llamó Eduardo Cañas porque no sabía dónde estaba. Me dice Eduardo, pastor, estábamos buscándolo porque le hemos propuesto para que sea veedor nacional del partido. Necesitamos una persona de confianza en la nación, que lo conozcan, que le dé garantía de transparencia al partido. Y dije, sí, pero yo estoy aquí en Islas Canarias, no puedo ir a la asamblea. Me dijeron, no, queremos saber si tú aceptas, y lo vamos a proponer que lo acepten aunque esté ausente, pero con tu venia. Y le dije, está bien, si puedo servir para algo para Colombia y la unidad y todo, estoy listo. Entonces lo propusieron y me nombraron, creo que al único que nombraron ausente. Sí, porque nosotros estábamos ese día. Ustedes estaban, exacto. Estábamos cubriendo. Yo no estaba y me nombraron. Cierto.
y creo que entiendo que por unanimidad. Sí, Sí, sí. señor. Una- Así es, por pastor. unanimidad. Pues claro, yo vine agradeciéndole al Señor que si era esa la situación y podía participar en algo, y acepté y me posesionaron, etcétera, etcétera, etcétera. Y he estado trabajando con el partido con esa mentalidad, un solo partido. Sí. En el camino descubro la situación que hay dos partidos. ¿Qué fue lo que explica usted Pero no en el Exacto. camino. en la carta? En la carta yo digo, es que a mí me eligieron veedor de un solo partido, no de dos partidos. Yo no puedo ser veedor de dos partidos. O sea, no puedo ser veedor de dos partidos, es imposible. Y ha sido una lucha, yo he estado luchando por mucho tiempo, y mi hermano Yomito lo sabe, mi hermano Ricardo Arias lo sabe, el Consejo Directivo Nacional lo sabe, y los integrantes de la Junta Directiva lo saben, que he luchado porque Colombia Justa Libre sea uno solo, no dos partidos. Podemos decir Y que claro que tú contribuiste mucho cuando pues, No, venga, el avión con dos motores, así que A propósito, pastor, de a ese... propósito de la situación. No, pero el periódico se ha estado para eso, para dar No, información que otros medios No, de yo comunicación de entiendo, pronto no lo ustedes dan. tienen la libertad de decir la verdad siempre, y espero que nunca digan lo que no es. La verdad. sea la oportunidad, pastor, para aclarar ese punto, porque eso es lo que no en cierto momento no han entendido el propósito a lo que Dios nos ha llamado con para nosotros ministerio, como es el periódico Valores Cristianos, que es ser factor de unidad de la iglesia cristiana. De igual manera, como usted se identifica, me duele mucho este conflicto interno que presenta el partido, que inclusive yo renuncié, yo pertenecía a otro movimiento político, siendo de la parte directiva, renuncié para estar apoyando este proyecto, ¿sí? Y sin embargo, no nos han tenido en cuenta, pero sin embargo estamos ahí. Y cuando llegamos a dar noticias, no queremos convertirnos en ese solo viendo la cara bonita del partido, sino que también hay que ser transparente frente a la situación. Eso ayuda. La verdad, yo no puedo delegar a los periodistas que no digan la verdad. Eso ha sido la verdad. ¿Para qué vamos a negarlo? Que podemos contribuir de otra manera, como cada uno quiera, pero cada uno desde su ángulo. Y nosotros utilizamos la expresión un avión con dos motores porque era la expresión, o es la expresión del doctor Ricardo Arias. Y está bien, yo no peleé por eso, me dio tristeza porque era una verdad. Sí, Exacto. Ese Ese es el punto. Sí, Ese es el punto. El asunto es que empezamos a luchar, yo empecé a luchar para buscar la unidad. Y he buscado siempre la unidad. Fueron 2 años, 3 años al frente como veedor. 3 años como veedor, buscando la unidad. Sí, aproximadamente 3 años. Buscando la unidad, buscando la transparencia del partido, etcétera. Porque sé que una casa, como lo dije, una casa dividida contra sí mismo no prevalece. Entonces, dígame un concepto. ¿Existe en este momento comisión de ética del partido? ¿Por qué no la hay? Sí hay comisión de ética, hay un grupo, no todo lo que queríamos, pero hay un grupo que es reconocido de comisión de ética. Posesionado y todo. Sí, hay un grupo que ha sido aceptado por el Consejo Directivo. ¿Y por qué no lo han dado a conocer? No, ahí está, lo que pasa es que es nueva. Es nueva. Y claro, con todo lo que hay, pues, existe. No como quisiéramos que existiera, pero existe, la figura existe. ¿Existe, verdad sí o no, tenemos representante legal nuevo o ante el Consejo Electoral o verdad, sigue David Reyes, el anterior? ¿Qué ha pasado? Lo que pasa, pero déjeme llegar a lo otro, porque Sí. me adelantas con todo. Volvamos a esa pregunta después, ¿vale? Bueno, vale. Okay. Ahí la tenemos. Sí, el asunto es que con lo de Colombia Justa, en este momento, pues yo luché tanto. Y yo pues tenía mi temor que tenía que dar un informe a la Asamblea Nacional en la Asamblea, y mi informe iba a ser negativo. El de la asamblea que se había propuesto para... La que se va a hacer ahora. Ahorita para el 26. Exacto, está programado para el 26. Se está buscando que se aplace un poco para arreglar muchas cosas, porque es que la pandemia cambió todas las agendas.
y hay que hacer todo por Zoom, que no estamos acostumbrados, por plataforma. Un hermanito que está allá en Chihuahua no sabe cómo manejar un computador, ni tiene cédula. Y para votaciones, y para palabras. No tiene ni eso, entonces, claro, eso ha sido... Que se le cayó el internet. Claro, eso ha sido un problema enorme, la verdad. Entendamos esa situación, Sí. por un lado, y por otro lado, Colombia Justo es un partido nuevo, natural, apenas es un bebé que empieza a caminar. Entonces usted no le puede pedir a un bebé que empieza a caminar, que salga corriendo ya y enfrente toda la vida, porque no puede. Hay que seguir creciendo. Hemos crecido muy rápido y gracias a Dios por eso, pero falta madurez. Nos falta a todos, me incluyo. Pastor, ¿en qué momento ve usted el quiebre y que usted dice, empieza como a pensar, tengo que considerar mi No, hace renuncia? mucho tiempo, porque yo siempre les hablaba, necesitamos la unidad. Y luché por la unidad y permanecí por la unidad. He permanecido, mejor dicho, por la unidad del partido. Pero pues ya a última hora, cuando veo que no, entonces yo ya no tomo la decisión. Con un propósito principal, la unidad, pero a ver si el partido reflexiona sobre el por qué yo renuncio. Porque explico ahí la causa y mi renuncia. Sí. Fui elegido para ser veedor de un solo partido y no de dos partidos. Y no puedo seguir. Ya, entonces, a ver si por lo menos produzco una reflexión dentro. Mi decisión es irrevocable. Ahora, si tengo que aceptar algunas cosas por el Consejo Nacional Electoral, que me pide que yo vaya hasta que por ley, Hasta que haya la convención. no, hasta que haya aceptación. Aceptación, porque por más irrevocable igual tienen que mirar la Exacto, decisión. claro, así como el secretario general. Fue el mismo tema. Es la misma figura. La misma figura. O sea que David Reyes sigue de secretario Sigue general. hasta Por que- lo tanto, las elecciones que hubo Pero es que eso no departamentales se ha impugnado. no están... No, porque yo no sé cómo, ahí no tengo ni idea cómo van a manejarlo. Porque si David Reyes lo firma, eso, que aunque la secretaria ha hecho un buen trabajo, la verdad, yo tengo que decirlo, Mónica ha hecho un trabajo excelente, porque sabe de la situación. David muy bueno, pero pues le faltan los argumentos de política. Jurídico Ella y ha sido político. fiscal de la nación Sí. por muchos años, etcétera, es muy capaz. Claro, uno como pastor a veces quiere apoyar, pero no sabe cómo. Aunque David Reyes sabe mucho de muchas cosas, hizo un buen trabajo también, la verdad. Pero claro, Mónica le da un tinte que David no puede hacerlo. Entonces Mónica es nombrada, pero ella puede trabajar y el que lo avala es, el que firma es David Reyes. Si David Reyes firma, entonces es válido, porque él es el representante legal. ¿Me explico? Puede firmar, entiendo que puede firmar el secretario entrante y el Entonces, secretario o sea saliente. que las elecciones departamentales no pueden ser impugnadas, No están pueden ser, bien legalizadas. exacto. Si Eso es la David parte. firma, tiene que ser bien ¿Firma o legalizado. firmó? No sé, cualquier cosa que te diga es mentira, porque ya en eso yo busco mi independencia. Sí. Como veedor es otra cosa. Después de que se miden las cosas, ya los examino. Sí. Yo no estoy para frenar a nadie, sino para Correcto, orientarla. correcto. Un minutico para antes de continuar, para seguir leyendo los que han venido conectándose. De nuevo, gracias a las personas que enviaron las 45 estrellas. Un saludo aquí a Blanca Triana, que nos comenta, a la pastora Marlene Fonseca, también la hemos ahí conectada. José Puentes desde Pasto, Nariño, está reportando. Vamos a ver aquí quién más está comentando. Blanca otra vez, saludos Pastor Héctor, Dios lo bendiga. Blanca Triana, Javier Verano, gracias por el dato, hermano, enriquecedor, creo que es la historia que estaba contando. Distribuidora bíblica, saludos desde Bucaramanga. Orlando Murillo, mi admiración y respeto al Pastor Héctor, Dios lo bendiga siempre. Sigamos acá, es que se me suben porque están comentando harto. Espérate que ya estamos aquí llegando. Orlando Murillo, mi admiración y respeto. Y sigue aquí. Tenemos mucha audiencia. No, si quieres continuar porque los comentarios no me Entonces, leen. ¿A dónde íbamos? Porque ya Estábamos hablando de que las elecciones departamentales no pueden ser impugnadas, son válidas. Sí firma David Reyes. Si firma David Porque Reyes, David que lo Reyes- más lógico es que firme. David Reyes estaba en Miami, yo no Sí. sé si- creo que ya llegó, así que por eso no puedo. O sea, que la elección en este momento
de la secretaria general no es válida, está solo como una... No, ante el partido es válida, pero no ante el Consejo Nacional Electoral, hasta que el Consejo Nacional Electoral no la acepte, no dé la afirmación de que ellos tienen que hacerlo. Eso es parte de la ley y hay que obedecer la ley, ¿no? Correcto. El asunto es que si David firma, pues ya No hay queda problema. legalizado, no hay problema, si va adelante la situación. Como no se sabía nada, y entiendo que muy pronto ya el Consejo Nacional Electoral va a reconocer a Mónica, a la doctora Mónica, como representante legal. Ya. Sí. Creo que Pero eso debe ser posterior, y Sí, por lo que ahorita pero- hasta el momento lo que debe firmar es David David Reyes, Reyes, lo que ya se hizo. lo que ya se hizo. Y creo que lo va a firmar bien. Cuando usted nombra que para el 26 usted ya tiene adelantado su concepto, su informe el accionar del partido, y está diciendo es negativo. La razón por qué es negativo es porque yo fui elegido para un partido y no para dos partidos. Entonces Sí. yo no puedo decir, he podido cumplir, Mm. porque son dos partidos y yo no puedo estar a favor del uno o del otro. Tengo que ser neutral. Y entonces me encuentro entre dos partidos para ser neutral, que complicado. Entonces tengo que decir, ha habido una situación que no hemos podido superar y le pido a la Asamblea que ayudemos a recuperar esta situación. Porque repito, una casa dividida contra sí misma no puede prevalecer. O sea, ¿usted no está de acuerdo que hayan dos presidentes? No está de acuerdo. No, Eso mismo lo he dicho yo, pero entonces a mí me atacan. No, está. Claro que los estatutos mencionan los dos. Sí, no, por estatutos, Por pero estatuto lo digamos, puede hacer y pero- lo han hecho. Y no fue malo si fuera un solo partido, porque el Partido Liberal ha tenido a veces 5 o 6 presidentes. sí, hasta una junta. Hasta ¿sí? una junta de presidentes y todo. Eso no es ilegal. Pero ante aquí, la ley. aquí no podemos tapar el sol con un dedo, que ellos dos no se entienden. Espero que se entiendan, porque para mí los dos son hermanos. O sea, Y los dos pueden reconocer su error ujú, y pueden reconciliarse. Eso sí pueden hacerlo, porque ¿qué cristiano no se ha equivocado? claro, ¿Qué matrimonio no ha habido problemas en los matrimonios? correcto. Pero se reconcilian y sigue el matrimonio como debe ser. Pero viene otro concepto que me pone a mí pensar, y es, me tengo que hacerlo porque son de los conceptos que vienen en nuestras redes, en nuestros seguidores. Comentarios. Y es, el principio es, lo que mal comienza, mal termina. Bueno, todo comienza mal. Empezando que el veedor Bueno, a ver, con ese... el veedor con no el estaba. veedor llega- el El veedor veedor con- no estaba el día que lo Lo que eligieron. pasa es El que veedor- los estatutos no prohíben nombrar al que está afuera. Sí. No, igual no lo nombraron, lo propusieron Exacto. para poder Y después fue hacer aceptado. el nombramiento. Pero no le hicieron el juramento. Sí, sí, sí. Y después No estuvo en la foto oficial que la tiene Valores De las Cristianos. Islas Canarias. le pidieron a los copresidentes que me tomaran la promesa de ser fiel, ¿no? Sí. Y lo hicieron. En fin, y fui legal. Correcto. El asunto es que yo sigo insistiendo que la asamblea, todo el partido debe tomar, y yo le pediría a la audiencia colombiana, Sí. a todos los cristianos, que entendamos ese principio. Si estamos unidos podemos hacer muchas cosas, desunidos no podemos hacer nada. Y yo no quiero participar en un partido que está desunido. Si toman la decisión de unidos, estoy listo. Y a luego, proseguir. pastor, de que usted ya, porque nos ha manifestado durante toda la entrevista que su deseo siempre ha sido buscar la unidad. Entonces, lo que yo interpreto es que hay cierto agotamiento después de haber buscado tanto Claro, esa Claro, unidad. ya yo y me es di lo cuenta que resulta. no podía hacer nada, pero no soy Dios para que no obrar en el corazón de Dios. No soy Dios para no obrar o no obrar, simplemente expresar. Pero vemos nuevamente, a usted lo vemos, la iglesia y todos los que lo conocemos, lo vemos como una persona, un referente de cobertura, de testimonio, de credibilidad, de respeto, y como el papá de los cristianos, entre comillas, no el papa, el papá de los cristianos, desde el punto de vista que, hombre, si en la casa no le obedecen al papá, entonces ¿a quién? Sí, lo que pasa es que pues hay que reconocer la libertad que tienen cada persona, ¿no? En la iglesia evangélica no hay jerarquía. No. No hay jerarquía, sí. La otra, como tú dices, no es el Papa que dice esto, porque ya ni al Papa le creen. Los obispos no le creen al Papa tampoco. Ya eso ha ido pasando de moda, ¿no?
Hablando de su testimonio, pastor, aquí extra micrófonos con su esposa, nos dábamos cuenta que usted ha sido una persona que precisamente ha querido guardar su testimonio, tanto es así que ha negado, que ha rechazado muchas solicitudes para que usted también sea candidato y parte de esos mismos proyectos políticos. Total. Es que no es mi llamado es al ministerio, al pastorado. Eso no quiere decir que la política es pecado, ¿sí? Y que la política es corrupta. Es corrupta porque los que somos sal nos salimos de ahí, entonces se corrompe. Pero entonces, ¿qué opina de Viene la pregunta que siempre hemos hecho con nosotros como periodistas. Doctrinalmente, no legalmente. Legalmente lo sé. Doctrinalmente, ¿es correcto que un pastor esté en la política, sea candidato? A ver, yo como no hice llamado a nadie para ser pastor, no puedo decir, este sí es capaz o no. Eso es asunto del Señor y de la persona con Dios. Sí. Si una persona, pienso hasta donde tengo entendimiento, porque la Biblia no dice que si es candidato político, entonces no puede ser pastor. Sí, no, la Biblia no dice nada. Y cuando no dice nada la Biblia, entonces nos da para interpretación y bajo principios, ¿no? Sí. Entonces yo digo una persona que puede ser candidato a la presidencia, al Senado, a ser ministro de cualquier cosa, a tener una empresa también, no solamente en el aspecto político, a tener un negocio, lo que sea, y ser dueño de un negocio, por siendo pastor, no es problema. Pero si va a atender eso, entonces renuncia a su función pastoral. A su pastorado, claro. Renuncia a su pastorado. Que eso es lo que yo les he pedido, que me dicen que lo han hecho. Yo no voy detrás de nadie para saber, muéstrenme la credencial si lo hizo, me inviten a su reunión. Esa no es mi función. Pero pastor, volvemos nuevamente desde el punto de vista doctrinal, bíblico. Si la Biblia dice que irrevocables son los dones y el llamamiento, esto no es un que siento en el corazón ser político, pero vengo siendo pastor, bueno, y como aprovecho que tengo una grandes seguidores en la iglesia, entonces me lanzo a la política. No, pero cuando dice en Romanos, esa no se refiere el llamamiento al pastorado, a cualquier vocación que Dios lo llama, a cualquier vocación. Cierto. Es Dios el que da la vocación, uno para ser educador, otro para ser artista, otro para ser cantante, otro para ser político, otro para ser científico, otro para ser economista, etcétera. Eso es llamado del Señor. Lo que pasa es que en la interpretación evangélica hemos tomado eso solamente para ser pastor. Eso. Y esa es una equivocación a mi entender de la Biblia. Mala interpretación. Mala interpretación. Eso no lo creo, que sea fiel. Ahora, si alguien, repito, como eso no lo prohíbe la Escritura, ser candidato y ser pastor, lo que sí no debiera de ser, a mi entender, es, por ejemplo, para ilustrar lo que tú mencionaste ahorita, ¿cómo es tu nombre? Juan David. Juan David, lo que tú mencionaste ahorita. La verdad es que yo no he permitido ser candidato para nada porque Dios me llamó a una situación. El día que yo llegara a aceptar, dejaría el ministerio. Así es. No queda almacenado hasta que yo termine y puedo volver después, porque sigue siendo sin arrepentimiento el llamado del Señor, sigue siendo. Solo que por el tiempo que estoy afuera, no ejerzo pastorado. Y para poderme dedicar, porque nadie puede servir a dos señores, o a la política o a la iglesia. Yo seguiré siendo, y espero que los que están ahí, no soy quien para juzgarlos, que están ahí siendo pastores, o los que mañana lleguen a ser nombrados que sean pastores, etcétera, puedan ser aceptados. No niego que pueden ser aceptados, solo que no ejerzan las dos funciones. Ese es mi consejo. Ya, yo creo que también tengo el Espíritu de Dios, como dice Pablo. Entonces, ese es mi consejo. No es un mandamiento del Señor. No hay mandamiento del Señor al respecto. Eso quiero aclararlo, ¿sí? Pero sí, mi consejo sería que no lo haga las dos cosas a la vez, porque nadie puede servir a dos señores. Dedíquese a la iglesia o dedíquese a la política. Yo como veedor no estoy solamente como veedor, busco la manera en que haya paz y armonía, porque no tomo decisiones. Pastor, volviendo nuevamente al tema, para ilustración de nuestra audiencia,
¿Cuál es la función del veedor? La función del veedor, en esencia, es velar porque se cumplan los estatutos y porque sea transparente el partido, en esencia. Todas las decisiones sean transparentes. Los La estatutos, transparencia. los estatutos fueron cumplidos. Sí, han sido cumplidos en gran parte, porque es que, bueno, digo en gran parte, pues yo no conozco todos los estatutos de la situación porque yo no soy jurista, no tengo nada, he buscado, siempre pregunto a mis amigos que son abogados para que me den orientación y siempre estoy orientado por ellos. Si ellos conocen los estatutos, yo le hago una pregunta por alguna cosa. Ellos me dicen, sí, Jurídico. no, haz esto o lo demás. Siempre me asesoro porque tengo que reconocer mi incapacidad en ese campo. ¿Sí? Yo no soy jurista, no soy abogado, no soy experto en leyes, etcétera, etcétera. Yo soy, si me preguntas del Pentateuco, yo te hablo del Pentateuco. Si me preguntas del Nuevo Testamento, te hablo. Si me preguntas de la Trinidad, Pastor. te hablo. Si me preguntas del sábado, también te hablo. Pastor. ¿Por qué no guardamos no guardamos el día de Saturno? No, pero esa no. Pastor, yo recuerdo muy bien, estuve presente el día que se fundó el partido y que se aprobó con la asistencia de más de 600 personas, 600 fundadores, allí en la iglesia, en la iglesia Manantial de Vida Eterna. Sí, sí, sí. Y uno de los objetivos, la visión, es una cosmovisión bíblica Sí, sí, sí. que inicialmente se proyecta o se proyectaba a formar, a empezar a formar líderes, a por la base de este proyecto político con un cambio de una cosmovisión bíblica. Pero ahora en menos de 3 años nos topamos con candidatos a la presidencia de la República. O sea, nos estamos saltando todo el proceso por una, ¿cómo lo podemos llamar? Ambición personal, visión política. ¿Qué nombre le damos? A ver, tocaste un punto neurálgico en toda la iglesia. Hace 20 años no existía la palabra cosmovisión bíblica. Así que la expresión es nueva. Es bíblica, pero está oculta. Cosmovisión es como Dios ve. Cualquiera. Esa es la cosmovisión bíblica, como Dios lo ha revelado en la palabra, como Dios la ve. Correcto. Yo tengo que ver el cosmos con los ojos de Dios. Amén. ¿Sí? Y tengo que ver las cosas que se hacen en la tierra con los ojos del Señor, como Dios los ve, no como yo me lo imagino. Por eso yo no hablo de cosmovisión cristiana, hablo de cosmovisión bíblica, porque hablar de cosmovisión cristiana, cada cristiano lo interpreta a su manera. El sentir de cada persona. Exacto. Cada cristiano. Pero cuando hablo de cosmovisión bíblica, tengo que meterme en todo. Y como es una palabra tan nueva, la verdad, no hemos profundizado todavía, estamos empezando. En el centro de pensamiento que yo estoy dirigiendo, que ya llevamos un mes trabajando en el centro de pensamiento, aspira a eso, a llevar a la gente a pensar con cosmovisión bíblica. Pero hemos descubierto en lo que llamamos cosmovisión bíblica que la iglesia evangélica aceptó la palabra. Ya hoy todo el mundo habla de cosmovisión bíblica y se hablan como expertos, porque ya es un eslogan, ¿sí? Pero el contenido es muy, muy pobre. Por ejemplo, para decirlo, la mayoría de los cristianos comenzamos la teología o la soteriología, o sea, la doctrina de la salvación, desde la caída de Génesis 3. ¿Y qué es Génesis 1 y 2? Ahí en Génesis 1 y 2 está en esencia el propósito eterno de Dios. Y no hablamos de eso. Es más, muchos cristianos todavía creen que somos parte de la evolución, pero que Dios utilizó la evolución. Muchos cristianos no creen en días de 24 horas. Creen que es 1000 años o 10.000 años o 50.000 años entre un día y otro. Muchos cristianos, yo creo, no en la evolución, no que Dios utilizó el Big Bang para crear el universo y para formar todas las cosas, y lo hizo a través de edades. No, yo creo en lo que dice la Biblia, y fue la tarde y la mañana un día. Y ese fue la tarde y la mañana un día, lo creo con todo mi corazón, y vamos trabajando en ese aspecto que es muy, muy vital, la situación. Entonces yo comienzo la cosmovisión bíblica como Dios lo diseñó en la eternidad. Sí.
Por eso creo en el matrimonio entre un hombre y una mujer solamente, Sí, porque fue Dios quien en la eternidad decidió un hombre y una mujer sí. para tener una familia. Y creo en la familia como Dios la estableció en la eternidad. Dios nunca en la eternidad proyectó el divorcio como la respuesta a los problemas del matrimonio. Eso Pero, viene como volviendo a la consecuencia de la pregunta. caída. Vol- No, pero sí, para aclarar, contextualizando. Para terminar. contextualizándola, realmente empezamos mal con la cosmovisión bíblica si comenzamos de Génesis 3 en adelante. Usted me reitera lo que comienza mal, Sí, termina. sí, comienza la situación, pero empecemos por ahí, pero eso ha sido una equivocación de toda la iglesia, no es de Colombia Justa Libre. No, en Colombia Justa Libre se hereda lo que hemos recibido, y entonces ya no pudiéramos ni, inclusive el periodismo se hereda lo que recibió. Así que Me está hablando mi padre. hereda lo que recibió, punto, ¿sí? Ahora hay que volver a la escritura. Por eso yo hablo de la necesidad de volver a la escritura para poder entender la cosmovisión bíblica. Y eso hay mucho terreno que... Pero nótese que todavía hay tiempo para meterle Claro. ese cambio de No, reversa, está, y yo porque espero- porque estamos hablando de candidatos a la Claro. presidencia. Bueno, pero también el candidato al Senado también, porque tampoco tienen cosmovisión bíblica. Conocen la Biblia, conocen mucho de Génesis 3 en adelante. Pero de Génesis, antes del 3, 1 y 2, se ¿Cierto? ignora. ¿Cierto? La situación. Que es la misma situación que se está viviendo con los 3 senadores. Son 3 senadores que, digamos, Bueno, que trabajan de manera en independiente. En cualquier parte del mundo es la misma situación para la misma iglesia, inclusive en una iglesia donde hay pastor y copastor. Sí. La misma cosa vamos a decir, la situación donde hay pastor y diáconos y ancianos. Pero y pastor, entonces etcétera, volvemos etcétera. nuevamente al No, pero- contexto. Entonces nos volvemos un partido tradicional como No, los demás. yo hablo de los principios. Sí, Yo hablo de los principios. Sí. Si queremos tener un partido perfecto, no existe. no. No va a existir jamás. Tenemos que empezar a preparar las nuevas generaciones con cosmovisión bíblica a partir del momento en que nos encontramos como pecadores que somos. Yo no soy perfecto. El hecho de que yo sea cristiano no soy perfecto. Así es. Ningún cristiano que me escucha puede decir yo ya soy perfecto. No, todos estamos en el proceso de ser transformados a la imagen de Jesús. Que Entonces, ese es un concepto Pa- de cosmovisión bíblica. Cada redimido por la sangre de Jesucristo tiene una meta en la vida. La meta no es ir al cielo. La meta es ser transformado a la imagen de Jesús. Amén. Y eso Pastor. es una cosa que no lo hemos enseñado. Es cierto, es cierto. Ser transformado a la imagen de Jesús. Vivir para agradar al Padre. A mí no me preocupa llamarme, como me están empezando a conocer, como su pastor y amigo, esclavo de Jesucristo. Yo soy esclavo de Jesús. ¿Por qué? Porque vivo para hacer lo que Él me manda. ¿Qué hace un esclavo? En el Obedecer. término más sano, obedecer. Ujú. Y si yo no obedezco a Jesús, ¿cómo puedo decir que soy, que soy cristiano? La verdad, no Pero- quiero juzgar a nadie. ¿sí? Pero pastor, volviendo. Ojalá que esta conversación ayude a arrepentirse a muchos que nos estamos Amén. Aquí hay mucho. Pastor, pero viene la otra pregunta. Desde el punto de vista de cosmovisión bíblica, que usted lo entiende mejor que nosotros, podemos decir que los estatutos del partido no están cuando cuando establecen un partido de lista cerrada y unos estatutos, digamos, que fueron hechos desde un punto de vista jurídico, pero hasta qué punto la cosmovisión bíblica está inherente dentro de los... Bueno, lo que dentro de pasa los- es que, a ver, la cosmovisión bíblica tiene enseñanzas directas a la familia, enseñanzas directas a la iglesia. Por ejemplo, ningún pastor puede decir que es pastor de los hijos, digamos, no pastor de los hijos. Ningún pastor es autoridad sobre los hijos de los miembros. Los padres son la autoridad sobre los hijos, no el pastor. El pastor no es autoridad sobre esa esposa que está en la iglesia, porque tiene esposo, tiene marido. Y es a ellos todos los que tienen que arreglar. El pastor puede aconsejar, puede orientar, pero esa esfera de la familia es soberana. Sí. Que la iglesia viva con esferas soberanas, en armonía con lo que Dios manda, eso es distinto.
Por eso un gran problema que tenemos en la familia es que la familia, por eso el divorcio que va cada día, por eso los hijos ya no obedecen a los padres. Es la situación. Los 10 mandamientos, ¿dónde están en la iglesia? Hoy en día los pastores, ni los pastores saben. Si yo le pregunto a ti, hermano, diga, predican de la verdad, los 10 mandamientos no se conocen. Imagínense, perdone que aquí yo en el aspecto de teología, para poder hablar de cosmovisión bíblica, ¿sí? Imagínense que los 10 mandamientos fueron escritos por la mano de Dios, por el dedo de Dios. No fue Moisés el que dio los 10 mandamientos. Sí. Fue Dios el que los dio y los escribió con su mano, con su dedo. Y los habló con su boca. Habló Dios todas estas cosas diciendo. Y empieza los temas. Salen de la boca de Dios. Sí. Y lo que sale de la boca de Dios sale del corazón, porque la abundancia Sí. del corazón Habla la boca. Entonces, nacen del corazón de Dios. Lo habla la boca de Dios, lo escribe el dedo de Dios, la mano de Dios, y son guardados en el lugar más sagrado que estaba en el tabernáculo, que era el arca del pacto, el sitio más sagrado que existía, donde Dios se manifestaba personalmente. Ahí fueron guardados. Esas 4 cosas nos habla de la importancia de los 10 mandamientos. Yo no soy salvo por los 10 mandamientos, por guardar los 10 mandamientos. No, soy salvo por la gracia. Los 10 mandamientos tienen 2 funciones. Para el no creyente, bueno, tiene varias funciones, pero aquí me reduzco a 2. Para el no creyente, mostrarle que es pecador. En segundo lugar, que necesita un salvador, porque no se puede salvar a sí mismo. Y en tercer lugar, en segundo lugar, a los cristianos, llevarnos a vivir una vida santa. ¿Cómo puedo ser yo santo si soy un adúltero? Si soy un mentiroso, si soy un engañador, si no cumplo lo que prometo, ¿cómo puedo ser santo? Y sin santidad nadie verá al Señor. Pero no me contestó lo de los estatutos. Allá va. Es que no te puedo contestar el texto fuera de contexto. Sin contextualizar. Exacto. Entonces, ¿qué pasa con los estatutos? Los estatutos están hechos, por eso es diferente. Están hechos, hay que cambiar muchas cosas de los estatutos, porque todas las cosas lo que el hombre hace, tiene que revisarse de esto, porque se equivoca. Cualquier hombre se equivoca. Hay muchas cosas en los estatutos que estamos convencidos que hay que reformar, porque se hicieron en un momento de apuro, porque se necesitaba presentarlo ante el Consejo Nacional Electoral para poder tener la personalidad jurídica y para poder hacer la asamblea. Fue sobre la carrera. Entonces, claro, sobre la carrera, del afán no queda sino el cansancio, como dice la dicha. Y ya estamos conscientes, se ha estado consciente. Yo mismo, junto con otros hermanos, presenté una reforma de estatutos en el 100%, digamos, artículo por artículo, parágrafo tras parágrafo, y pusimos esto debe ser, y lo hemos presentado. Si lo acepta la convención o no, hay otra, claro, no queremos decir que nosotros somos los que imponemos, ¿no? ¿Metió la figura de un solo presidente? Sí, claro, un solo presidente está. Metió la figura de una lista abierta y no es excluyente que solo los libres y solo los es que eso no lo dicen los estatutos. Esas son decisiones ya del Consejo Directivo, el Consejo de los reglamentos internos del partido. Creo que la lista cerrada está por estatutos, ¿no? Yo no recuerdo. Creo que sí. Pero también está la otra, están las dos. Por eso se ha dicho que puede ser lista abierta o lista cerrada. Para mí, no por la Biblia. Aquí tengo que decir lo que dice la Biblia y lo que dice la política, ¿no? Para mí el consejo es que sea lista abierta. Ese es mi consejo. Ahora, el consejo directivo, que es la instancia superior, mientras que la asamblea no está funcionando, aprueba que sea lista cerrada, la respeto porque tiene la autoridad. Pero mi consejo, si queremos trabajar, debe de ser lista abierta y no impuesta, porque la lista cerrada es impuesta. Es impositiva. Es impositiva. Democrática. Exacto. Mientras la lista abierta es el pueblo el que decide. Democrático, participativo. Así debe de ser. Parece mi consejo, ¿no? Nos estamos alejando mucho de donde estábamos, hermano. Volviendo nuevamente y sintetizando, porque ya la entrevista se nos alargó. Para los que acaban de llegar, ¿por qué renuncia como veedor? Bueno,
Otra vez lo digo porque fui elegido veedor de un partido y no de dos partidos. Y dentro de la parte interna de la Junta Directiva Hay dos partidos. hay dos partidos. Hay dos partidos. Sí, Que lo quieran tapar, que lo quieran decir. No lo quieren tapar, la gente lo sabe, el Consejo Directivo lo sabe, todo el mundo lo sabe. Si son conscientes de que no está bien, eso es otra cosa. Yo no puedo violar la conciencia de nadie. De acuerdo. Lo único la decisión que tomé, basado en ese principio de un solo partido, para el cual fue elegido, y lo acepté por eso, porque si hubiera sido dividido en dos partidos, yo no acepto, porque yo siempre busco la unidad. Bueno. Yo soy coherente. Espérenme, te digo allá. Basado en ese principio, la gente tiene la libertad de hacerlo, pero yo pido que seamos un solo partido y por eso renuncié. Ahora, si los miembros del partido deciden trabajar por la unidad, estoy dispuesto a respaldar. Bueno, esa es una buena nota. Estoy dispuesto a respaldar. Si ellos, como se dice, dice, ellos cambian, yo no voy a cambiar. O sea, ¿volvería a ser veedor? No. Claro, porque ya mi argumento se acaba. Ya. Mi argumento se Hay acaba. un solo partido. Claro, un solo partido. O sea, tiene que, para dar nombres, los dos copresidentes establecer una unidad para poder cantar victoria de tu regreso. Claro. Yo regresaría, no estoy violando mi palabra. Es irrenunciable porque no se cumple lo que para está lo cual en los usted estatutos. tomó el cargo. Exacto, y para lo que está en los estatutos, porque eso sí está en los estatutos, que es un partido, Colombia Justa Libres. Es un partido, no partidos Colombia Justa y Libre, no dice partidos. Partido Colombia Justa Libre, donde se unen dos grupos para formar un solo partido. Segunda pregunta. Pero repito, sí. Quiero que eso quede claro. Sí. Si mañana los hermanos deciden, sí, vamos a trabajar por la unidad, apoyo la unidad. Y si tengo que seguir como veedor, y si me aceptan, porque eso ya queda a criterio del Consejo Directivo o de la Asamblea, con quien sea, con mucho gusto seguiré trabajando. Pero con esa condición. Pero la pone de para arriba, doctor Pastor Pardo, porque si dicen, si ellos ya están estudiando otro nombramiento como veedor, quieren decir, no nos interesa la unidad. No tienen todo el derecho. Yo les he pedido que nombren otro. Ya me reuní con ellos, les dije, es fácil la situación de resolver mi problema, porque no pueden ir a la asamblea sin veedor. Ese es otro problema que yo mismo tengo. Y ellos también tienen que solucionar. Ellos tienen problema. Los dos estamos en encrucijada. Sí. Yo simplemente puedo hacer una cosa. Suponga que no quieren hacerlo y quieren seguir juntos. Ok, yo tendré por ley que avalar lo que ellos dicen, pero no como veedor, pero como veedor saliente hasta que el Consejo Nacional Electoral apruebe el nuevo veedor. Y todo lo que tiene que hacer el Consejo Directivo Nacional es elegir un nuevo veedor que me reemplace a mí. Y claro, para que sea legal, yo le firmo. Pero aprobar a regañadientes como obligado. Bueno, no, lo que sea. Yo no estoy mirando sino el principio. Yo me rijo por principios. Sí. Pastor. Y ahí obedezco la ley. Pastor, segunda pregunta. Desde el punto... Óigase bien cómo la voy a hacer. Uy, se me está quedando. Para ir finalizando. Segunda pregunta. Desde el punto de vista de cosmovisión bíblico, ¿está de acuerdo que haya candidato presidencial por Colombia Justa Libres? Yo no puedo decir que no estar de acuerdo, no. Más bien si conviene. Yo usé la palabra si conviene. Y yo lo he dicho vez tras vez a los candidatos presidenciales de Colombia Justa Libres. No le conviene al partido tener candidato presidencial. En este momento que estamos viviendo. Nos conviene trabajar para fortalecer el Congreso, sí, porque ahí se hacen las leyes. Ahí se hace la posición. Sí. Y mientras que crecemos, para llegar a tener un partido firme, sólido, entonces tener candidato presidencial. Ese es mi consejo ya. Bueno, mi pastor, han sido 1 hora y 18 minutos que han pasado volando. Tengo que decir que ha sido uno de los envíos donde más han comentado. En el anterior me había quedado en Orlando Murillo, donde expresa su admiración y respeto al pastor Héctor. La Yolady Rodríguez, frente a una de las historias que usted estaba tocando, dice que se acuerda mucho que todos los que fueron pioneros como usted
Javier Berrano dice, lo que dice el hermano J lo sabía de antemano, el gobierno de Santos era un gobierno para mal, creo que está hablando de lo de la ideología de género. Luis Fernando Piñeros, a su América presente, unidos como familia, unidos como nación. Se conectó también Jorge Enrique Gómez, envía un saludo. Mauricio Perdomo, muy buena entrevista. José Puentes, la Biblia habla de las grandes hazañas de los hombres de Dios, pero no oculta sus errores. Mientras existan intereses personales, no funcionará un partido que dice ser cristiano. Se debe renunciar al interés personal y trabajar por el interés general. Por ahí mucho político gavionotea que se hace llamar cristiano. Mientras haya división y predominen los intereses personales, no funcionará. Mientras tanto, el mal seguirá haciendo de las suyas. Edwin Enrique, sigamos trabajando por la unidad. José Rodríguez, Jamie Arcila, saludan. Edwin Enrique, desde Pastor Nariño. Guillermo Cortés, Jairo Rodríguez, tristeza por la renuncia de un hombre tan probo. Gracias, Pastor. Adolfo Enrique, Pastor, muchas gracias y bendiciones por su aclaración con respecto a lo que está pasando en el partido. Aquí en Antioquia la situación está también complicada ya que no se ponen de acuerdo. Vuelve y dice Guillermo Cortés que cuáles son los partidos, cuáles son los hermanos, creo que ya está claro. Piedad Sánchez, de nuevo gracias, que ha sido la persona que envió las 45 estrellas. Enrique Ángel dice, no son capaces de doblegarse ante el intercesor colectivo, egoísta los dos. Dice Carlos López, no hay unidad en el pueblo cristiano porque hay familias influyentes en el medio y cada uno busca sus propios intereses. Francisco Solís, mi confianza plena en el doctor Pardo. Un saludo especial desde Amuchí, Estados Unidos, papi. Él la tiene muy clara. Quisiera preguntarle cuál es el futuro de la política en Colombia por parte de los candidatos cristianos. Y bueno, quisiera leerlos todos, por favor. Si conoce los estatutos, ¿cómo pudo? Si no conoce los estatutos, ¿cómo pudo ser veedor? Pregunta Enrique Ángel. Es muy triste que el partido Colombia Justa Libres termine en semejante polémica. Miran Bastidas. Wilder René, respetado, apreciado, consiervo y amigo, a buena hora. Va a ver qué más por acá. José Guillermo Puentes, el pastor no renunció al partido, él renunció a la veeduría. Javier Darío, Colombia Justa Libres, ni justos ni libres. A ver, ¿qué más sale por acá? Diego Cabrera, seguimos de frente con Colombia Justa Libres. Si no participamos en política, otros lo harán. Y Orlando Murillo de nuevo, estamos a tiempo de cambiar la historia de Colombia Justa Libres por el bien de Colombia. Ahí está. Y en paréntesis, digamos la pregunta que hace ese amigo de que si no conozco los estatutos, ¿cómo hace que ser veedor? Por eso dije, necesito asesores que conocen la situación. Pues yo no pretendo ser, ni van a conseguir un jurista para que sea veedor, pero por eso hay equipos. Contaba con un equipo jurídico, Claro, que lo asesora. equipo jurídico que me Bueno, asesora. de esta manera estamos llegando al final de esta entrevista con valores. Queríamos hacerla y fue nuestro interés, y gracias, Pastor, por recibirnos, por abrir las puertas de su hogar y recibirnos en su casa para este en vivo que estamos realizando y aclarar con respecto a la noticia que dimos ayer de primera mano, de primicia, y que hubo muchos comentarios. Esto aclara todos los comentarios que se presentaron y que nuestro propósito es ir a la fuente, tener veracidad, objetividad, y ir a la fuente. Esto es Entrevista con Valores.